quisiera darles las gracias a todas y a todos. Bueno, pues sé que las agendas están complicadas, siempre hay problemas técnicos, pero bueno, les agradezco mucho su presencia y bueno, pues el enorme esfuerzo por que nos permite hoy congregarnos. Bueno, pues mi tesis lleva por título Sinergia Feminista para impulsar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México y Oaxaca. Y bueno, el periodo de estudio es de 2008 al 2019. Bueno, pues tal como el título de mi tesis lo señala, yo trabajo los procesos de alerta de violencia de género y bueno, este es un mecanismo de política pública que está contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, pues en su definición señala que es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. En ambas entidades, la alerta de género se solicitó en el año 2007, en Oaxaca por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y en la Ciudad de México por Justicia Pro Persona AC, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria OPAC y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Bueno, pues yo a lo largo de la investigación pues me encontré con similitudes y diferencias de cada uno de los procesos y que están articuladas con el contexto sociopolítico, el discurso de la política partidista, referente a la existencia o no de la violencia feminicida. Y entonces el eje medular de mi investigación pues es la articulación de actoras diversas que impulsan el mecanismo, el cual, bueno, va a presentar límites y alcances. Cabe anotar que el 7 de junio del 2019, pues la alerta de género fue rechazada en la Ciudad de México y posteriormente, bueno, las organizaciones de la sociedad civil impulsaron una serie de medidas, amparos y demás para que sea decretada. Hasta el momento en que yo terminé mi investigación, esto no había sucedido. Después se declaró una alerta de violencia de género local que yo la toco sumeramente en la tesis, pero bueno, mi tesis se centra en el proceso iniciado por las organizaciones de la sociedad civil en el año 2017. Y en Oaxaca, el 30 de julio de 2018, se declaró la alerta de violencia de género para 40 municipios. Bueno, pues mi pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuáles son los discursos y las prácticas que limitan o propician la acción colectiva feminista de las mujeres que impulsan la alerta de violencia de género en la Ciudad de México y Oaxaca? Y bueno, pues para responder esta pregunta me hago unas específicas. ¿Cuál es el recorrido histórico que las actoras han atravesado para impulsar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México y Oaxaca? ¿Cuáles son las alianzas, los liderazgos, los intereses, los consensos, las tensiones de las actoras que impulsan este mecanismo en ambas entidades? ¿Y cuáles son las características y efectos de la sinergia feminista en la alerta de violencia de género? Bueno, posteriormente, en términos teórico-metodológicos, pues yo me apoyo de estos 6 ejes, ¿no? Por un lado, la teoría feminista, que el feminismo, bueno, pues es un andamiaje teórico conceptual que tiene entre sus categorías el género, que justo, pero al ser feminista pone en el centro a las mujeres y estudia las relaciones de poder. Mi investigación es desde esta perspectiva feminista, por lo tanto tiene un interés emancipador. Posteriormente me apoyo en el concepto de sinergia feminista que es elaborado por Marcela Lagarde, y aquí, bueno, pues, y que alude al encuentro dialógico entre mujeres diversas que concuerdan con visiones feministas en el mundo. Y bueno, pues yo también lo que abordo es de que interpelan al Estado, de alguna manera agrietan su carácter patriarcal. Entonces, bueno, aquí yo entro a la discusión centrándome en la pluralidad y la diversidad de mujeres, donde el afidamento va a tomar un lugar central. Judith Butler va a decir, bueno, ella pues estudia lo que es el género y entonces ella va a decir, es que el género es representación y es discurso, problematiza lo que es el cuerpo sexuado y entonces ella va a preguntarse si ser mujer se reafirma entonces en la oposición binaria y por lo tanto esto de alguna manera es una forma de reglamentación y reificación involuntaria. Entonces Rosy Braidotti va a entrar a la discusión y va a decir, bueno, es que es en el cuerpo sexuado donde se sintetizan también las relaciones de poder, ¿no? Es en las vivencias. Claro que es importante reconocer las diferencias entre las mujeres que están atravesadas por la clase, la raza, la etnia, y aquí el afidamento va a tomar un lugar central y que es un concepto ¿Puedes, elaborado por la puedes hablar más despacio? Ah, claro, perdón, Vas Marcela. rapidísimo, no te puedo seguir, discúlpame. Ok, ok, Gracias. entonces hablo más despacio. Bueno, entonces este concepto de la sinergia feminista está apoyado por la sororidad, la solidaridad y la agenda concreta del pacto, que bueno, pues son conceptos que van a posibilitar la alianza entre mujeres. Posteriormente abordo la interseccionalidad, que bueno, pues yo aquí lo abordo desde dos dimensiones. Uno, para entender que la violencia está atravesada por múltiples categorías de opresión como la clase, la raza,
la etnia, etcétera, y que son aportes que elaboran autoras como Kimberly Kesnao, Mara Viveros, Ochicuriel, Dolores Figueroa. Y por otro lado, también para entender que se configuran identidades. Aquí a mí lo que me interesaba destacar es de que, bueno, pues las mujeres triquis, las mujeres mixtecas, bueno, tienen sus propias particularidades, pero se identifican como indígenas para constituirse como sujetos políticos. Posteriormente, en los derechos humanos de las mujeres, bueno, pues aquí abordó, es importante aquí el reconocimiento que desde el siglo XVIII, bueno, pues las mujeres hemos interpelado por nuestros derechos civiles, sociales, políticos, entre otros, y reconocer el carácter patriarcal también de los derechos humanos, ¿no? La perspectiva androcéntrica desde la cual se han construido. Pero bueno, es hasta la Convención de Viena en el año de 1993 cuando los derechos de las mujeres también se reconoce que son derechos humanos. El Estado al que yo me refiero es de carácter patriarcal y bueno, esto es importante porque justo los procesos de alerta de género se gestan en este marco. Entonces, bueno, aquí es importante destacar que el Estado, bueno, se va a constituir a través de prácticas, discursos que le van a dar forma al mismo. Lo que va a decir Carol Smart y Silvia Walby es de que no hay ningún terreno neutral y por lo tanto también las relaciones de género atraviesan al Estado. Y este Estado al que yo me refiero también presenta contradicciones y ambivalencias. Por un lado se presenta... Leti, por favor, sigues muy rápido, no te preocupes por el tiempo, pero estás Okay. muy rápido, tienes razón Marcela. Sé que estás acelerando por el tiempo, pero tómate el tiempo de decir las cosas claramente, porque si no, no te entendemos, vas muy rápido, por Okay, favor. perdón. Bueno, una disculpa, muchas gracias. Bueno, pues entonces el Estado al que yo me refiero justo es de carácter patriarcal, presenta contradicciones y ambivalencias, que como bien lo señalaba, bueno, pues el Estado al que yo me refiero se presenta como garante de derechos, pero al mismo tiempo refrenda la violencia contra las mujeres a través de la poca o nula sanción, ¿no? A los agresores o a través de la militarización en algunos territorios, etcétera. Y finalmente abordo la impunidad y la sistematicidad del feminicidio y aquí retomo dos conceptos, el término de feminicide, que es elaborado por Diana Russell y G. Rayford, y la traducción que hace Marcela Lagarde para reconocer el papel del Estado en su reproducción. Y bueno, pues autoras como Rita Laura Segato, Patti Ravelo, entre otras, también van a hablar de la impunidad que refiere a la misoginia y la tolerancia del Estado. ¿Hasta ahí sí voy bien? Sí, ya me voy. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, pues posteriormente, ya en términos metodológicos, bueno, pues retomo la crítica que hacen las antropólogas feministas a la disciplina y aquí es importante en términos metodológicos reconocer también el conocimiento situado de quien hace investigación y este carácter de género que, bueno, pues influye en la producción del conocimiento. Entonces, en términos metodológicos, mi investigación también se sitúa en la metodología feminista, las mujeres están en el centro de la investigación y también se reconoce el posicionamiento político desde el cual yo me encuentro como mujer, joven, feminista, desde la academia comprometida. En términos metodológicos, también me apoyé en la metodología mixta y hice uso de métodos cualitativos, hice etnografía feminista y etnografía virtual. Estuve viviendo, bueno, yo radico aquí en la Ciudad de México, también me desplacé a Oaxaca, hice entrevistas semiestructuradas a madres en resistencia, a académicas, a mujeres de la sociedad civil, a mujeres que están en puestos de gobierno. Y también incorporé este método de la vida de las mujeres a través de sus historias, donde lo que me interesó destacar, bueno, pues es reconocer sus vivencias, quiénes eran ellas, como protagonistas también de mi propia investigación. Hice uso de métodos cuantitativos, realicé medidas de tendencia central para analizar el panorama de la alerta de violencia de género en México y bueno, pues me basé en la teoría fundamentada justo para que es a partir de los datos donde se construyen las teorizaciones. Y bueno, pues en mi primer capítulo hago un repaso justo, ¿no? De lo que pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua en la década de los 90, todo el esfuerzo y la visibilización, los movimientos de mujeres para visibilizar los asesinatos contra mujeres que en ese momento todavía eran nombrados como homicidio. Posteriormente, Marcela Lagarde hace la traducción a feminicidio reconociendo el papel del Estado. Se crean una serie de comisiones desde el Parlamento y se impulsa la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, lo cual, bueno, va a ser un importante sustento y antecedente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
Y aquí en este proceso a mí lo que me interesó destacar fue justo que en este proceso parlamentario se discutió la alerta de violencia de género, cuáles eran sus contenidos, hubieron modificaciones sustanciales, entre ellas que la alerta pues tenía un principio y un fin y que esto también influye a lo largo de los procesos. Posteriormente hablo sobre los significados múltiples de la alerta de violencia de género y esto a mí me parece que es como un aporte también en la investigación porque lo hago como desde 4 dimensiones, que es lo que yo encontré que es a lo que las actoras aluden. Por un lado, las interpretaciones jurídicas, donde se revisa qué es lo que dice la alerta de género en términos de la ley, cuáles son sus objetivos, y las actoras remiten a que tiene objetivos muy amplios, a que tiene en términos procedimentales vacíos jurídicos, pero vamos viendo cómo estos se constituyen en discursos que, bueno, pues de alguna manera también inciden en los procesos y en los márgenes de acción de las mismas actoras. Por otro lado, las interpretaciones sobre el carácter de alerta, bueno, pues aquí yo lo que me interesa destacar es que yo lo vi como una aparente paradoja, porque por un lado la alerta se espera que, bueno, pues tenga efectos inmediatos y que pues sí erradique la violencia contra las mujeres en un corto tiempo, pero vemos que la violencia contra las mujeres pues es una problemática de carácter multidimensional, estructural, histórica, ¿no? Entonces, a lo que alude es a la acción inmediata de las distintas autoridades para atender la problemática. En los significados para y en torno al Estado, ahí lo que analicé, bueno, por un lado fue que es vista como un estigma la alerta, es vista como pues una mancha para los gobiernos, por otro lado es usada como un recurso para legitimarlos y decir, bueno, pues de alguna manera sí estamos atendiendo a la problemática. También es usada como una vía para obtener recursos económicos, también para otras actoras la interpretan como, bueno, pues una posibilidad de colaboración entre sociedad civil y Estado. Y finalmente, en la vida cotidiana de las mujeres, bueno, pues podemos ver que la alerta de género puede remitir a la agencia propia de las mujeres. Cuando escuchan alerta, pues remite a que pueden detener episodios de violencia, incluso en las mismas instancias de procuración y acceso a la justicia, pues se identifique y se prevengan pues que aumenten estos episodios, ¿no? Finalmente, en este capítulo, bueno, pues hago un recuento de cómo ha sido el proceso de alerta de género en el país desde su primera solicitud en el año 2008, que fue pues realizada en Oaxaca, no fue admitida, también se realizó para el estado la segunda fue en Guanajuato, hubo una tercera solicitud en el estado de México en el año 2010, después una solicitud en Chiapas, después una solicitud en Nuevo León, no eran admitidas, hasta que hay un litigio jurídico impulsado por la sociedad civil, se gana ese litigio jurídico y en la gráfica podemos observar cómo a partir del año 2015, bueno, pues hay un incremento sustancial de solicitudes, así como de eh, declaratorias de alerta de violencia de género. Y ya posteriormente me centro en los procesos de alerta de género en cada entidad. Por un lado, inicio con la Ciudad de México y aquí lo que abordo es, bueno, por un lado que la violencia contra las mujeres pues ha sido un eje de cohesión social para el movimiento feminista. Se crean instancias, hay movilización. No obstante, la Ciudad de México genera una retórica de que es una ciudad de vanguardia, de que hay derechos, es una ciudad avanzada, y que esto invisibiliza los feminicidios que acontecen en la entidad. Entonces ya después reviso las experiencias de impunidad a través de las narrativas que hacen las madres y familiares en resistencia, integrantes de la sociedad civil, pues puede observarse cómo hay revictimización, la corrupción, las autoridades son renuentes a entrar en diálogo para atender los protocolos, para entrar como en diálogo con la sociedad civil. Entonces, bueno, hay momentos coyunturales como el feminicidio de Lesbio Osorio que genera una indignación colectiva y que entonces todo esto va constituyendo el preámbulo de la solicitud de alerta de género en la entidad, que bueno, entre sus particularidades va a ser que es por procuración y acceso a la justicia y feminicidio. ¿Qué es lo que yo me encuentro a lo largo de este proceso? Bueno, por un lado, pues sí hay heterogeneidad de posturas feministas, hay actoras que dicen, bueno, pues no estamos a favor del mecanismo, hay otras que colaboran, se alían con las mujeres de la sociedad civil, tienen distintas agendas, ya sea jurídica, política o el lobby, ¿no? Es decir, impulsan distintos recursos en el ámbito formal, a través de amparos, a través de foros, a través de comunicados, a través de las mismas alianzas que van tejiendo las mujeres
También se constituyen nuevas actoras colectivas, como es el Comité Alerta, y esto se gesta precisamente frente a los obstáculos burocráticos, donde los informes, el avance del procedimiento, pues va presentando retrasos importantes. Mujeres aliadas en el Parlamento también dialogan sobre la alerta de género con la sociedad civil, y entonces en este contexto estamos atravesando por un contexto electoral de alternancia política que hace que no haya representantes en CONAVIM en mujeres y que se estanque de alguna manera en la alerta de género. Y entonces hay otro momento coyuntural que es la desaparición de mujeres donde, bueno, las actoras se congregan y desde espacios de exigibilidad siguen insistiendo con la alerta de violencia de género. Posteriormente se rechaza la alerta de género y esto es en un contexto donde llega el nuevo partido político al poder y que ve al mecanismo como un estigma. Entonces lo que va a decir Daniela Serva es de que los mecanismos de género se convierten en campos de tensión y de disputa, donde, bueno, pues están los intereses políticos, pues justo, ¿no? En el centro de la discusión. Había elementos para declarar la alerta de género, el gobierno no cumplió con el 30%, un poco más de las recomendaciones, no se declaró, se mete un amparo, las madres y familiares en resistencia también colaboran en estos documentos, sin embargo, hasta el momento en el que yo estudié la alerta de género no se había declarado. Y posteriormente, bueno, se declara una alerta de violencia de género local justo en un contexto donde, bueno, violan a dos jóvenes en instancias de procuración y acceso a la justicia. Hay también una indignación colectiva, pero bueno, este proceso también tiene su propia beta de análisis, seguramente es como otra línea de investigación, pero lo que a mí me interesaba destacar es que este procedimiento, esta alerta local, no contempla el procedimiento iniciado por la sociedad civil. Y ya posteriormente veo la implementación en la Ciudad de México, la implementación de la alerta de violencia de género en la Ciudad de México a través de la mesa de casos, que bueno, pues en el documento, en el informe aparece como una medida cumplida, pero vamos a ver que detrás de esta medida cumplida, pues hubieron tensiones, contradicciones, ambivalencias en su implementación, es decir, las mujeres siguieron siendo revictimizadas, hubo exclusión a madres, a organizaciones de la sociedad civil, y entonces ellas se movilizaron, denunciaron estos aspectos que estaban ocurriendo en una medida de atención de la alerta de violencia de género y entonces vemos ahí la jerarquía como un modelo de avance. ¿Por qué? Porque es cuando llega el jefe de gobierno, cuando empieza a haber avances en las investigaciones, en las medidas de reparación del daño, etcétera. Y ya posteriormente profundizó en la alerta de violencia de género en Oaxaca, la cual, bueno, pues va a tener la misma lógica que Ciudad de México. Analizo en cuanto a la forma en cómo hice el estudio, analizo, bueno, la particularidad del movimiento feminista, donde también es importante visibilizar la organización de mujeres indígenas, campesinas y rurales. Y bueno, en el año 2008, como ya lo había comentado, se solicita la primera alerta de violencia de género en el país por el contexto de conflicto armado, por el contexto de la militarización en el territorio. Se emite una alerta temprana en el año 2003 por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. No se hace caso a estos dos recursos y entonces en el año 2007 la Defensoría va a solicitar el alerta de género de manera formal. También hay una heterogeneidad en las posturas de las mujeres. No obstante, aquí lo que encontré fue que las mujeres, pues llega la alerta y entonces cuando se les pide que colaboren desde su expertise y conocimiento, se articulan y colaboran con los procedimientos. Para declararla también hubieron obstáculos para su resolución, retrasos, salidas de integrantes del grupo de trabajo, pero también hubo una sinergia importante entre mujeres de la Defensoría de Derechos Humanos, de la sociedad civil y académicas. Y bueno, posteriormente ya en mi investigación ya me centro en la coordinación institucional, que es una ventana que nos posibilita abordar cómo se implementa la alerta de violencia de género. Y entonces, cuando llega la alerta, se revisa la política pública ordinaria en materia de violencia contra las mujeres. Lo que pasa es de que en la entidad pues hay ausencia de programas en la materia, el sistema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como el consejo, pues no estaban instalados, entonces se instalan. Eh, el contexto de alternancia política hace que no haya representantes en CONAVIM e en mujeres que den seguimiento a estas medidas.
Y entonces, bueno, aquí lo que encontré es de que sí, bueno, hay compromisos por parte de las mujeres, no están, o sea, más allá de hacer el checklist de qué medidas se cumplieron, buscan y piensan, ¿no? Cómo generar que estas medidas sí tengan impactos, que generen transformaciones en las mujeres. Hay límites en la coordinación con los municipios, presidentes municipales que son renuentes, que dicen expresamente no vamos a implementar la alerta. Son limitados también los recursos con los que cuentan las mujeres en las instancias de adelanto para las mujeres en los municipios. La sociedad civil es un actor importante o actoras, ¿no? Que están a lo largo de todo el procedimiento. El grupo OSC ABGMO, bueno, se constituyó para darle seguimiento al mecanismo. Y aquí lo que a mí me interesó, bueno, quisiera resaltar es que este grupo, bueno, pues se compone por mujeres que también laboran en instancias estatales y que esto también abre las posibilidades de que hayan más alianzas, negociaciones. Son voces que están situadas y que también se posicionan, bueno, al ser en Oaxaca grupos heterogéneos también de mujeres de la sociedad civil, pues también denuncian en el espacio público en qué estado se encuentra la alerta, ¿no? Y ellas lo que se denuncia es que sigue habiendo exclusión de la sociedad civil, siguen habiendo actos de simulación. También es posible observar que las mujeres que son políticas y que están en las instancias de adelanto, pues se enfrentan dificultades para impulsar el mecanismo. Y ya como para ir cerrando, bueno, pues entre mis conclusiones está que la sinergia feminista es histórica, ¿no? Que está en distintos momentos de la historia, es contextual, pues claro que está atravesada por las coyunturas, los contextos sociopolíticos, culturales y no es lineal, ¿no? En ocasiones es transitoria. La conciencia feminista toma lugar, eso lo retrato con más detalle en la tesis, pero justo son mujeres que hacen reflexiones sobre las condiciones de opresión en las que vivían, en sus familias y que después pues se van encontrando y organizando de manera colectiva. Las coyunturas tienen un lugar importante en las alianzas entre mujeres, son los espacios donde se encuentran y algo que me interesa mucho resaltar es que el concepto de género ha sido despolitizado en las políticas públicas. Es decir, bueno, pues se le ve con un contenido neutro y que a lo largo de la investigación pues puede concluirse que las mujeres se movilizan para que haya una reflexión y praxis feminista. ¿Qué quiere decir? Que las acciones que se implementen en el marco de la alerta tengan transformaciones estructurales. Son procesos diferenciados, ambas entidades comparten movimientos feministas de larga trayectoria. Se observó que se revisan, bueno, más bien que en distintos momentos, pues sí se había instado al Estado previo a las alertas a que lo atendiera a través de alertas tempranas, a través de los diálogos de sociedad civil con el Estado y bueno, pues había una renuencia para atender la problemática hasta que llega la alerta de violencia de género, que bueno, pues es vista como un estigma, pero también llega a ser capitalizada, ¿no? Entre los obstáculos, los procedimientos, ambos procedimientos presentan obstáculos burocráticos, normativos, de atribuciones y competencias, y que, bueno, donde las autoridades pues se preguntan, ¿no? ¿Qué y a quién le toca determinada cosa? Y que yo lo que voy señalando es que son discursos y que estos se constituyen en discursos y prácticas que son renuentes a los derechos humanos de las mujeres. En la Ciudad de México, bueno, pues lo que sí observa es que la sociedad civil tiene un mayor amplio margen de acción para colaborar con distintas aliadas en el Parlamento, con otras sociedades civil, academia, etcétera, y en Oaxaca, y con madres en resistencia. Y en Oaxaca no las encontré tanto, y esto está ligado a que en la Ciudad de México la alerta de género se solicitó por procuración y acceso a la justicia, además de que ya tienen pues una larga trayectoria las madres y familiares en resistencia colaborando con la sociedad civil. Y bueno, pues son resoluciones diferenciadas. En una entidad la alerta se declaró, en otra se rechazó y que, como ya lo mencioné, tiene que ver con el contexto sociopolítico, las alianzas que hubo en las actoras, los distintos intereses que estaban también sobre la mesa, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el papel de la jerarquía institucional, pues también es importante en la implementación de la alerta de género. Es cuando llegan, ya sea el jefe del gobierno de la Ciudad de México, ya sea las instancias federales, cuando
esta maquinaria que tiene el Estado en la materia empieza pues a movilizarse. Y ya como para ir cerrando, bueno, pues yo me pregunto si es efectiva la alerta de violencia de género. Y bueno, pues aquí retoma Cristina Herrera quien señala, bueno, pues que que si que si se vale juzgar a una política pública por los resultados, los cuales son importantes, pero también es necesario considerar los logros que tiene, ¿no? Y entre ellos es de que se visibilizó el feminicidio en ambas entidades, se revisó la situación de la política pública en Oaxaca principalmente, el sistema de procuración y acceso a la justicia en la Ciudad de México, y vemos cómo la alerta de género pues es un recurso normativo, simbólico, colectivo, que insta al Estado a atienda la violencia contra las mujeres a través de la movilización de actoras diversas. Y que, como bien lo señala Marcela, pues es necesario pensar este mecanismo de manera integral con la Ley General de Acceso de las Mujeres, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, pues no sé si tengo tiempo, pero ya, para cerrar, pues son procesos que aún continúan. Yo, como lo señalé, mi tesis se centra del periodo 2008 al 2019. Cada grupo tiene sus propias lógicas de organización, sus propias agendas en torno a la alerta de violencia de género. Hubieron problemáticas emergentes relacionadas con las emociones, los contextos específicos donde se implementa el mecanismo que están vinculados con la trata, con el narcotráfico, desaparición, las propuestas en distintas universidades. O sea, hay una ventana muy amplia de estudio a través de que puede seguir después de esta investigación. Y bueno, pues nada, que a través de la experiencia de las mujeres sí es posible profundizar en los mecanismos para el avance de nuestros derechos, ¿no? Y bueno, pues ya con esto terminaría. Muchas gracias.